We are fully prepared for this challenge. The team has been working very hard every day. We will do everything to make our country proud. Cabo Verde acaba de hacer historia. Esta pequeña nación insular de 500,000 de habitantes, que participaba en su primer mundial, se enfrentó de tú a los campeones defensores en octavos de final, y aunque quedaron eliminados, su entrenador pronunció unas palabras que se han vuelto virales en todas las cuentas de fútbol de Internet. No se trata de una declaración sobre tácticas. No se trata de una declaración sobre el resultado. Se trata de uno de los homenajes más sinceros, emotivos y conmovedores a Lionel Messi que jamás haya dado un entrenador rival, en directo, justo después del pitido final. Quédate hasta el final, porque al terminar este vídeo entenderás por qué este discurso se considera uno de los momentos más humanos de todo el torneo. Antes de llegar a la cita en sí, pongamos las cosas en contexto. Cabo Verde llegó a este mundial como una de las revelaciones del torneo. Nadie esperaba mucho de ellos. Son una nación de aproximadamente 500,000 habitantes, nunca antes se habían clasificado para un mundial en su historia, y aún así, lograron superar un grupo que nadie creía que sobrevivirían. Consiguieron buenos resultados contra España y Uruguay en la fase de grupos, resultados que hicieron que muchos se preguntaran si a esta selección de Cabo Verde le quedaba alguna sorpresa por dar. Luego llegó el sorteo de octavos de final. Argentina. Los campeones del mundo defensores. El equipo de Messi. Sobre el papel, parecía que la hazaña estaba a punto de terminar discretamente. La mayoría de los aficionados neutrales esperaban una cómoda victoria de Argentina, un cordial apretón de manos al final y una selección de Cabo Verde que regresaría a casa orgullosa simplemente por haber llegado tan lejos. En cambio, lo que realmente sucedió en el campo, y sobre todo lo que ocurrió después, se convirtió en una de las historias más destacadas de toda la competición, porque no se trataba de una nación pequeña superada que lo aceptara sin oponer resistencia. Se trataba de una nación pequeña que pisaba el escenario más importante del fútbol, vivía la experiencia de enfrentarse a una leyenda viva y cuyo entrenador se marchaba con unas palabras que nadie esperaba. Tras el pitido final, con su equipo eliminado, el seleccionador de Cabo Verde se presentó ante los medios e hizo algo que casi nunca se ve en un entrenador perdedor en una eliminatoria. No habló de los errores. No habló de lo que su equipo podría haber hecho de forma diferente. Ni siquiera habló del resultado. En cambio, habló de lo que sintió al estar en el mismo campo que Lionel Messi. Comenzó diciendo que se marchó del partido con sentimientos que apenas podía expresar con palabras. Una noche histórica, la calificó, para su pequeño país, contra un jugador al que describió como el mejor de la historia del deporte. Y luego hizo una promesa a las cámaras, que quería hablar de Messi con total honestidad, dejando de lado cualquier excusa táctica, cualquier explicación sobre el resultado, y simplemente contarle a la gente la verdad de lo que había presenciado con sus propios ojos desde la banda. Lo que siguió fue uno de los análisis más detallados y profundos sobre lo que hace diferente a Messi que jamás escucharás en el mundo del fútbol, y mucho menos de un entrenador rival minutos después de la eliminación. Dijo que, a sus 39 años, Messi se mueve con una inteligencia que compensa cualquier pérdida física que haya sufrido con la edad. Cada paso calculado, cada mirada cargada de un significado oculto, cada toque de balón, afirmó, parecía formar parte de un plan mayor que solo Messi podía vislumbrar antes que nadie en el campo, incluyendo a sus compañeros y rivales. Y aquí viene lo que realmente dio que hablar. Este entrenador admitió, ante las cámaras, que su cuerpo técnico se había preparado durante semanas específicamente para enfrentarse a Messi. Lo estudiaron con lo que él describió como un cuidado enorme. Elaboraron un plan para reducir el espacio a su alrededor. Intentaron evitar que recibiera el balón en las zonas exactas que sabían que prefería, basándose en horas de análisis de vídeo de sus partidos anteriores. En otras palabras, no se trataba de un equipo que se presentó sin preparación. Era un cuerpo técnico que siguió las reglas al pie de la letra. Y aún así, no fue suficiente. Dijo que, a pesar de toda la preparación minuciosa, hubo momentos durante el partido en los que sintió que su equipo se enfrentaba a algo mucho más grande
de lo que cualquier plan táctico podía prever. Que, incluso después de todo lo que habían estudiado, Messi aún conservaba esa chispa, esa que hace que la gente se detenga a admirarlo, incluso cuando son ellos quienes intentan impedirle ganar. Luego dijo algo que muchos entrenadores jamás admitirían en público, que hubo momentos del partido en los que realmente olvidó que era el entrenador rival. Dijo que simplemente volvió a ser un aficionado, observando a lo que él llamó un maestro excepcional del deporte, practicando su arte justo delante de él. También habló de sus jugadores, cómo, independientemente del resultado final, pueden sentirse orgullosos porque se enfrentaron cara a cara con el mejor jugador de la historia de la Copa del Mundo. Lo describió como una experiencia profunda que los marcará para siempre, algo que les contarán a sus hijos y nietos décadas después, mucho después de que terminen sus carreras deportivas. Aquí es donde el discurso se puso realmente interesante, porque el entrenador no solo elogió la habilidad de Messi, habló de algo mucho más profundo. Dijo que lo que distingue a Messi de todos los demás jugadores que ha conocido a lo largo de su carrera no es solo que gane partidos o anote puntos. Es que Messi juega como si celebrara cada instante a este nivel, como si cada partido fuera una nueva oportunidad para expresar un amor genuino por el fútbol. Y añadió que esa pasión no se ha desvanecido con la edad, ni se ha atenuado a pesar de todos los trofeos y logros que Messi ya ha cosechado. Al contrario, afirmó que sigue ardiendo con la misma intensidad. También mencionó el liderazgo, y en concreto, el liderazgo discreto. Habló de cómo Messi trataba a sus compañeros durante los momentos más difíciles del partido, cómo los animaba, cómo los guiaba con calma en los momentos de presión, cómo parecía cargar con parte del peso emocional del equipo sin mostrar jamás cansancio ni frustración, sin gritos, sin gestos dramáticos, solo un liderazgo sereno y tranquilo. Y el entrenador afirmó que eso es tan raro como la propia habilidad. Concluyó esa parte de su respuesta con una frase que se ha recortado y compartido por todas partes, que Messi ha demostrado, de forma definitiva, que la verdadera grandeza no respeta los límites de edad que damos por sentados, y que la auténtica pasión por un deporte puede durar décadas si va acompañada de una disciplina genuina. ¿Por qué esto está recibiendo tanta atención? Porque es raro, muy raro. Los entrenadores que pierden, sobre todo en una eliminatoria de la Copa del Mundo, casi nunca hablan así. Las ruedas de prensa posteriores a una eliminación suelen ser defensivas. Los entrenadores protegen a sus jugadores, evaden las preguntas sobre los errores e intentan desviar la conversación hacia el próximo torneo o el siguiente ciclo. Fue todo lo contrario. Un entrenador de un país que nunca antes había participado en un mundial se levantó, eliminó a su oponente y optó por dedicar su tiempo en los medios a una especie de carta de amor al hombre que lo había vencido. Dijo algo que caló hondo en muchos, que algunos rivales te honran simplemente por estar en el mismo campo que tú, y que enfrentarse a Messi se sentía como un honor mayor que cualquier victoria ordinaria contra otro equipo. Concluyó diciendo que el fútbol tiene la fortuna de contar con un jugador como Messi precisamente en este momento histórico, justo cuando su pequeño país debutaba en un mundial, y que él personalmente se considera afortunado de haber entrenado contra una leyenda como él en este escenario. Afirmó que conservará ese recuerdo durante el resto de su carrera, pase lo que pase. Sinceramente, si que un entrenador rival hable así de Messi no te pone la piel de gallina, no sé qué lo hará. Deja un comentario abajo con la frase que más te impactó. Las leeré todas. Ahora, alejémonos un momento, porque este partido no surgió de la nada. Argentina llegó a este mundial como campeona vigente, tras haber ganado el título 4 años antes, y seguía siendo una de las favoritas. Pero nadie en el equipo daba por sentado que derrotar a Cabo Verde sería fácil. La leyenda argentina Gabriel Batistuta lo dejó claro en una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport justo antes del partido. Rechazó con firmeza la idea de que este fuera un encuentro seguro, señalando que la fase de grupos y las eliminatorias son dos cosas completamente distintas. En un partido decisivo, cualquier cosa puede pasar, y a veces el balón golpea el poste y uno realmente no sabe hacia dónde va a rebotar.
También abordó el eterno debate entre Messi y Maradona, e incluso él admitió no tener una respuesta definitiva. Rodrigo de Paul se hizo eco de un mensaje similar en su rueda de prensa previa al partido. Habló de cómo, tras años de experiencia en torneos como este, uno aprende a respetar a cada rival, especialmente a uno que ya había superado las expectativas con buenos resultados contra España y Uruguay en la fase de grupos. Calificó el partido como uno de los más importantes del torneo para Argentina, e hizo hincapié en que el equipo no se confiaba, independientemente del nombre del equipo contrario. También habló un poco sobre su relación con Messi en particular. Ambos comparten una amistad que se remonta a antes de que jugaran juntos en el Inter Miami, y dijo que ser cercano a Messi y poder compartir estos momentos con él en esta etapa de sus respectivas carreras es algo que considera una gran suerte. Mientras todo esto sucedía en el terreno de juego, se desarrollaba otra historia paralela en segundo plano que involucraba a otro miembro de la selección argentina, Julián Álvarez. Tras el partido de la fase de grupos de Argentina contra Austria, Álvarez declaró públicamente que quería dejar el Atlético de Madrid para cumplir su sueño de fichar por el Barcelona. Esto desató una ola de rumores sobre su posible traspaso y, según se informa, generó cierta tensión en el seno del Atlético, dado que su contrato con el club aún está vigente. Diego Simeone, su entrenador en el Atlético, finalmente se pronunció directamente sobre la situación en una entrevista con ESPN, sus primeras declaraciones desde que se dio a conocer la noticia. No escatimó en elogios, calificando a Álvarez de jugador extraordinario y el mejor del club, alguien con cualidades realmente difíciles de encontrar en otro lugar. Pero cuando se le preguntó directamente sobre el futuro de Álvarez, Simeone desvió la conversación, diciendo que ahora mismo su jugador solo debe concentrarse en su próximo partido con la selección nacional, y que todo lo demás, en sus palabras, se resolverá solo, como siempre. Por su parte, el Atlético no parece tener prisa por dejar marchar a su jugador estrella. El diario español Marca ha informado de que la directiva del club quiere que Álvarez se quede y no está interesada en negociar una venta, insistiendo en que cualquier club interesado tendría que pagar su cláusula de rescisión íntegra, que ronda los 500 millones de euros. También se ha informado de que existe cierta tensión entre el Atlético y el Barcelona por la forma en que se ha gestionado la situación, ya que el Atlético considera que el asunto se trató con demasiada ligereza por parte del Barcelona. Es una subtrama que vale la pena seguir de cerca, porque dependiendo de cómo continúe la trayectoria de Argentina en el Mundial, las próximas actuaciones de Álvarez en este escenario podrían terminar determinando cómo se desarrolla esa saga de traspasos una vez que termine el torneo. Antes de terminar, vale la pena dedicar un momento a hablar sobre por qué momentos como este homenaje a Cabo Verde realmente importan, más allá de ser simplemente una frase bonita. Los mundiales se construyen sobre historias como esta. Cada 4 años, un puñado de naciones se presentan sin presión, sin expectativas y sin nada que perder, y terminan protagonizando momentos que la gente recuerda décadas después. La trayectoria de Cabo Verde no iba a terminar con un trofeo. Siendo realistas, la mayoría ni siquiera esperaba que pasaran de la fase de grupos. Pero lo que consiguieron fue algo posiblemente más duradero. Un relato directo y sin filtros de su propio entrenador sobre lo que realmente significa estar frente a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, en un momento en que muchos asumían que ese tipo de dominio estaba reservado para jugadores mucho más jóvenes que Messi. Eso es parte de lo que hace que este discurso sea tan diferente de los típicos clichés posteriores a un partido. Los entrenadores están entrenados para ser diplomáticos, suelen decir algo como respetamos a nuestro rival, y pasan a la siguiente pregunta. Lo que hizo este entrenador, en cambio, fue tratar la rueda de prensa menos como una obligación y más como una oportunidad para procesar, en voz alta, algo que claramente aún no había asimilado del todo. Se nota en la forma en que retoma la misma idea desde diferentes perspectivas. El cálculo en los movimientos de Messi, el liderazgo sereno, la negativa a dejarse limitar por la edad. Casi como si todavía estuviera tratando de encontrar la manera exacta de describir lo que vio. Y probablemente por eso los fragmentos de este discurso se difundieron tan rápido. No estaba pulido. No estaba ensayado.
Era un veterano del fútbol, en el momento más crudo de su carrera, siendo completamente honesto sobre lo que realmente significa la grandeza de cerca. Esa es la historia completa. Una selección debutante en un mundial, un rival legendario y un entrenador perdedor que, en lugar de poner excusas, decidió rendir homenaje a uno de los más grandes de la historia del fútbol. Pase lo que pase con Argentina, el entrenador de Cabo Verde nos regaló uno de los momentos más emotivos de todo este mundial. Si te ha gustado este análisis, suscríbete para más cobertura del mundial a medida que avanzan las rondas eliminatorias y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Messi sigue siendo el mejor jugador del planeta a los 39 años? Nos vemos en el próximo vídeo.